Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a ver la guía de orientaciones para la preparación de la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, em, que se llevará a cabo el próximo 30 de enero del 2026 para directivos y supervisores de educación básica. Y entonces la agenda de trabajo se va a dividir en dos momentos. El primero es el trabajo colaborativo en las comunidades de aprendizaje y la segunda la preparación de la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Tenemos igualmente dos propósitos: profundizar y reflexionar en los rasgos que caracterizan al trabajo colaborativo en una comunidad de aprendizaje como una estrategia de mejora continua y desarrollo profesional docente. Y la otra sería preparar la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. El trabajo colaborativo en las comunidades de aprendizaje se ha estado recuperando. Este punto uno, sentido de identidad y pertenencia como colectivo de profesionales de la educación, se abordó en la sesión 2 ordinaria y en las sesiones posteriores se trató este segundo tema, aprendizaje profesional y situado, que deriva en la reflexión sobre la práctica docente. Y en esta guía, en esta cuarta sesión, pues vamos a centrarnos en el punto 3, que sería responsabilidad compartida en el logro de los propósitos educativos y las metas de la escuela a través del trabajo colaborativo. Y entonces viene un producto que se va a centrar en estas preguntas guía para que nosotros comencemos el proceso de reflexión y de análisis, partiendo desde nuestras propias experiencias en la dirección de los diferentes colectivos docentes en los que estamos participando. Y nos dice: ¿qué significa para ustedes el trabajo colaborativo y cuáles son sus características? ¿Qué se necesita para que exista trabajo colaborativo entre docentes? ¿Qué se puede lograr cuando se trabaja colaborativamente? Y para ello, bueno, pues nos vamos a basar en este documento que se llama La colaboración entre docentes, que nos dice que, bueno, este proceso de llegar a un punto ya de un colectivo colaborativo no es tan sencillo como parece. Se requiere pues, de un seguimiento, se requiere de una atención en donde vamos a requerir de comprender también cuáles son esta parte de las prácticas y culturas escolares, porque de ella se va a desprender mucho de lo que nosotros vamos a tener como espacios de interacción preparados para fortalecer estas prácticas colaborativas. Y entonces, no solamente verlo como que, pues, estar ahí, todos reunidos y de pronto dar alguna que otra opinión, sino más bien verlo como un ejercicio en donde tenemos esta posibilidad de poder, potenciar nuestro propio aprendizaje y que además, como consecuencia positiva, vamos a tener, pues, mayor, capacidad de autonomía y de decisión profesional. Entonces, eso es lo más interesante que nos van a mostrar en este pequeño texto. Posteriormente, viene el análisis del anexo uno, que se llama el trabajo colaborativo docente en la comunidad de aprendizaje, que se divide de esta manera. Y entonces tenemos el primer punto, que nos dice: desarrollar el trabajo colaborativo en los colectivos escolares varía de un centro colectivo a otro. ¿Esto qué es? Bueno, pues que cada centro va a tener su propia cultura institucional, su tiempo, sus recursos pedagógicos, liderazgo y gestión escolar, asesoría y acompañamiento, su seguimiento y la evaluación continua. Y entonces cada una de las escuelas tiene su propia forma de ser, que es esta parte de la cultura institucional. Está bien conformada, está bien conocida por los elementos que la conforman, y entonces va a poder dar resultados con base a lo que está generando dentro de estos elementos que atañen a cada una de las instituciones. Se requiere superar el individualismo docente, donde se ve más que nada en la parte de compartir con el otro estas experiencias que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra carrera profesional y que de algún momento les sirve como base para el análisis a otro de nuestros compañeros. Y entonces el empezar a compartir estos experiencias, estos conocimientos previos que tengo sobre una situación que se está viviendo por parte de otro compañero en este mismo contexto, pues podemos nutrir para poder dar una mayor respuesta, ¿no? A la problemática que enfrentamos.
También nos dice que cuando se consolida una cultura colaborativa, pues los docentes nos vamos a atrever a innovar en nuestra práctica, vamos a plantear dudas y problemáticas reales que surgen en nuestra aula, vamos a buscar apoyo colectivo, porque pues claro que sabemos que hay ahí alguien que me va a dar ese soporte. Compartimos experiencias exitosas y no exitosas. Y esto es punto clave para todo tipo de buena práctica. Cuando hablamos de las situaciones o experiencias exitosas, pues todo el mundo nos sentimos muy bien de compartir. Sin embargo, cuando hay alguna situación que no nos resultó del todo como nosotros la habíamos planeado, tratamos de, pues, de dejarla a un ladito. Sin embargo, hay que recordar que nosotros como docentes somos investigadores, todo el tiempo estamos probando hipótesis y entonces sabemos también que la construcción del conocimiento no es un proceso lineal, sino que tiene estos altibajos. Y entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación en donde no resultó tan exitoso como nosotros esperábamos, el compartirlo marca a la otra persona una posibilidad para poder tomar decisiones con base a esa experiencia previa que ya vimos que no nos resultó del todo y entonces establecer una nueva hipótesis a partir de ahí. Entonces, okey, yo voy a crear una nueva estrategia para poder acercarme a esta situación que no se pudo atender en su momento. Bueno, ahora, con esta experiencia no exitosa que se comparte, podemos, tomar nuevas decisiones, ¿no? Y ampliar ese camino que nosotros habíamos iniciado en un primer momento. También nos dice que trabajar juntos, pues, nos permite asumir una responsabilidad compartida. Y esto es fundamental, ya que ninguno de nosotros estamos separados, somos un organismo como institución y entonces requerimos de nutrirnos unos a otros. Cuando nosotros trabajamos de manera corresponsable, podemos llegar a mejores resultados que si lo hacemos de manera por ahí aislada. La responsabilidad compartida se expresa cuando nosotros como docentes, bueno, aprendemos y trabajamos juntos. Y esto siempre debe de ser de manera sistemática y regular. No podemos esperarnos solamente hasta que nos veamos en nuestro consejo técnico escolar, sino de pronto, pues empezar a dialogar con nuestros compañeros en estos espacios que de pronto tenemos por ahí, de coincidencia y, por ejemplo, aquí entra otro elemento, ¿no? Cuando vienen, nuestros compañeros de otras disciplinas, por ejemplo, de danza, los acompañamientos musicales, este, los maestros de educación física, podemos observar cómo son sus prácticas, podemos compartir algunos tips, podemos nosotros también nutrirles a nuestros compañeros: "Mira, en el aula está sucediendo esto con este estudiante, estoy empezando con esta estrategia, ojalá que tú le puedas dar continuidad porque estoy viendo este objetivo", ¿no? Y entonces, nuestro compañero, pues, ya a partir de esa información puede también observar otras cosas que a nosotros a la larga nos pueden nutrir, obviamente en esa exploración que estamos haciendo para dar un mejor resultado de nuestra propia práctica profesional. Pues también, se asumen colectivamente la mejora de los aprendizajes, por supuesto, y buscan garantizar el aprendizaje de todos nuestros estudiantes, porque cuando nosotros ya tenemos ese soporte, como en el ejemplo que dábamos, bueno, yo estoy utilizando esta estrategia, a ver, ¿tú qué observas? Y desde su enfoque, bajo su formación, bajo su perfil profesional, entonces va a observar otros elementos que obviamente yo antes no pude observar del todo, y en este diálogo vamos a construir esto nos va a permitir que los aprendizajes de nuestros estudiantes se den, se den en un ambiente integrador, porque ya no es solo el maestro de educación física, ya no es solo el acompañante musical, ya no es solo el maestro de danza, sino ya es los maestros se están ocupando de. Ujú. El aprendizaje colaborativo es una estrategia clave para el desarrollo profesional docente. ¿Por qué? Bueno, pues porque estudiamos juntos, compartimos experiencias pedagógicas, analizamos e investigamos nuestras propias prácticas y lo hacemos dentro de un contexto institucional y social específico. Entonces aquí la riqueza está
en que vamos construyendo nuestra propia problemática a partir de la observación de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros hemos generado como cultura institucional, también lo que hemos logrado captar de nuestra comunidad educativa por parte de los padres de familia, de nuestros propios estudiantes, y vamos enriqueciendo esta mirada. Y eso a la larga, pues, que nos va a llevar a tomar decisiones profesionales. El diálogo colaborativo es la base del aprendizaje y desarrollo profesional. Y lo vamos a construir cuando intercambiamos ideas, cuando formulamos preguntas significativas, cuando identificamos y analizamos problemas de la práctica, cuando reflexionamos y reconceptualizamos nuestro propio quehacer cotidiano. Esto es bien importante, que nosotros nos estemos cuestionando qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y entonces eso nos va a dar la oportunidad de poder ver todas estas fortalezas que tenemos y enmarcarlas muy bien y que nuestras áreas de oportunidad puedan ser atendidas. Tal vez requiero, precisamente por eso es un área de oportunidad mía, pues requiero que otra persona me llegue aquí y me fortalezca para que entonces yo pueda superar esta área de oportunidad identificada y podamos seguir mejorando. En el anexo 2 es un pequeño documento que se llama Condiciones institucionales y trabajo colaborativo entre docentes, estudio exploratorio en educación básica y media superior, y nos dice que desarrollar el trabajo colaborativo en los colectivos escolares varía de un centro educativo a otro, precisamente por lo que ya reflexionamos en la parte de la infografía, ¿no? Nos dice como idea número uno que el trabajo colaborativo es una variable fundamental en las actividades que desarrollan las comunidades escolares con impacto significativo en la mejora educativa, al orientar, potenciar y dotar de pertinencia las acciones docentes. Y de ahí la importancia de nuestras reuniones y de nuestro trabajo colaborativo constante, porque es lo que te va a dar un sustento a todas esas decisiones profesionales que vas tomando a lo largo del ciclo escolar. Y entonces vamos a poder tener un impacto mayor, vamos a poder armonizar un poquito más, no solo con nuestros compañeros dentro de nuestro centro de trabajo, sino también empezar a jalar a las familias, porque hay muchas escuelas donde lamentablemente hay muy baja participación por parte de las familias y entonces hay que empezar a recuperar. Y esto es precisamente lo que nos va a posibilitar que nosotros empecemos a realizar esta acción. Luego nos dice que existen dos características que serían estas, el trabajo colaborativo y las condiciones institucionales. Y entonces, ¿qué es el trabajo colaborativo? Es un proceso de construcción social en el que cada participante se enriquece debido a la interacción pues con otros miembros de este grupo. También implica la formación de grupos de trabajo con objetivos y acciones democráticas y consensuadas. Entonces, todos nuestros objetivos tienen que ser comunes, tienen que ir para un mismo lado, porque si no, jalar para todos lados no nos va a poder ayudar porque cada uno va a generar resistencias distintas, ¿no? Y bueno, las acciones siempre tienen que ser consensuadas, dialogadas, para que nosotros podamos estar bien seguros de que esas acciones van a pegarle a nuestro objetivo principal. Sus características serían estas. Las funciones y actividades se integran y distribuyen armónicamente. Las responsabilidades son compartidas, las acciones con un objetivo en común y los integrantes invierten tiempo para aprender a trabajar efectivamente. Ajá, entonces, tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestra energía mental para poder aprender a colaborar con los demás. No es sencillo, ya lo vimos en el otro documento, no es sencillo, es un proceso, sin embargo, tampoco es imposible. Todos nosotros tenemos habilidades tan buenas que nos vamos enriqueciendo los unos a los otros y eso es lo padre de los equipos de trabajo. En cuanto a las condiciones institucionales, son un conjunto de reglas, procesos, acciones y recursos de la política educativa y de los propios centros escolares que promueven o limitan las acciones colaborativas entre docentes y que potencialmente pueden favorecer la mejora de sus prácticas de enseñanza o contribuir a la resolución de problemas del plantel escolar. Precisamente por eso están situadas pues en un propio centro de trabajo, ¿sí? Ahí sí vamos a hacer un poco
celosos porque tenemos una cultura educativa única. La vamos construyendo conforme a todas estas características que también vimos en la infografía y que son muy particulares. En el último apartado del documento habla sobre los resultados de esta investigación y entonces nos dice que las condiciones institucionales que posibilitan el trabajo colaborativo están conformadas por reglas y normas, pero también por tradiciones y rutinas. Ajá. Una de las condiciones institucionales formales fundamentales es la normatividad. De pronto, este punto como que lo desconocemos un poquito, como que no nos gusta tanto. Sin embargo, la normatividad es este marco que nos va a permitir movernos dentro de, obviamente, de estos límites normativos para poder nosotros construir nuestra propia cultura institucional, pero desde una perspectiva que cubra tanto mis necesidades profesionales, ujú, como que garantice la participación de los derechos de los que estamos involucrados en esta comunidad educativa. También nos dice que, bueno, que las condiciones institucionales e informales están más arraigadas que las formales y por tanto generan mayor resistencia al cambio. Es decir, cuando nos llega esta parte normativa que es muy formal, pues vamos asumiendo estos cambios de manera paulatina y lo aceptamos, ¿no? Sin embargo, en estas condiciones que son más informales, derivadas de las tradiciones y las rutinas, generan mayor resistencia porque decimos, bueno, pero es que antes no nos pedían tal cosa, y es que mi director anterior hacía tal cosa, y es que la maestra fulana estaba haciendo tal cosa. Y entonces eso genera mayor resistencia y por tanto, pues, menos cambios. Sí es importante que nosotros empecemos a ver qué tanto de lo que es, meramente informal está repercutiendo en este plano formal para la toma de decisiones. Nos dice que se identificaron otras condiciones como las laborales y el clima organizacional que pueden favorecer o limitar el trabajo colaborativo. Y aquí es súper importante entonces hablar no solo de procesos como por ejemplo eh, esta, este, estos cambios de función, ajá, o por ejemplo los bonos, algún tipo de nombramiento, algún tipo, de reconocimiento profesional, sino también el propio clima organizacional. Y aquí es fundamental ver, esta parte de los liderazgos directivos. Muchas veces, los mismos compañeros docentes, pues, se van resistiendo a ciertas situaciones porque ven deficiencias en el liderazgo directivo. Nosotros, de pronto tenemos, pues, un tipo de liderazgo muy marcado, y no siempre es el que favorece a nuestra institución. Cuando iniciamos, tal vez, en la función directiva, ese tipo de liderazgo nos estaba dando resultados. Sin embargo, ahora, pues, ya es otro equipo de docentes. Los tiempos, pues, también obviamente van cambiando, los tiempos normativos me refiero, van cambiando porque nos van dando nuevos panoramas, nuevas rutas de trabajo. Los grupos de atención también tienen características muy distintas y entonces mi estilo de liderazgo también debe de ser renovado. Cuando yo no analizo toda esta parte de mi cultura escolar, difícilmente voy a poder dar un trabajo desde mi postura de líder, educativo, en este caso administrativo, desde la dirección, y va puede generar algunos sesgos, puede generar algunas rencillas que van a ser muy difíciles de trabajar. Y eso obviamente que cae en lo informal que platicábamos antes y genera estas resistencias para decir, pues si tú quieres esto, entonces yo voy a hacer aquello. Ujú. Generamos este tipo de situaciones sin darnos cuenta, tal vez. Por eso es importante que continuamente nosotros como directivos estemos trabajando de manera horizontal, no solo con mi colectivo docente, sino también con mi supervisor, porque es indudable que requerimos la lectura del otro para poder darnos cuenta a veces de nuestras áreas de oportunidad y poder obviamente trabajar en ellas. Muy bien, entonces nos dice también que la colaboración entre docentes mejora su práctica pedagógica y soluciona problemas cotidianos en nuestros centros de trabajo. Entonces, eso es fundamental.
Esos problemillas cotidianos que surgen, es importante que los atendamos de inicio, que le demos esa validez, a las a lo que me presenta como inquietud X o Y, maestra, porque si no, se pueden llegar a generar situaciones más grandes que de pronto ya van a requerir de la intervención de otras personas. Muy bien, ahí se terminaría este producto uno y nos da paso a nuestra dinámica uno, en donde vamos a dialogar acerca de las posibilidades y retos que enfrentan estos colectivos docentes para construir una verdadera cultura colaborativa. Y entonces aquí sí vamos a tener que hablar mucho de qué estamos haciendo como directores, qué estamos haciendo como supervisores, porque de pronto pareciera que la figura del supervisor está muy, muy lejos del aula. Sin embargo, claro que tiene un impacto, eh, ahí, ¿no? En estos procesos que se están llevando a cabo, en estas dinámicas que se están gestando en cada una de las escuelas. Por tanto, pues hay que observarlas. Y nos dan algunas preguntas clave también para que nosotros comencemos a reflexionar sobre este producto número uno que realizamos y en donde nos va a dar más apertura para comprender qué es lo que está sucediendo con esta parte desde desde las políticas educativas, desde nuestra función como supervisor, como director, incluso viendo cuáles son esos aspectos formales e informales que de pronto a uno le estamos dando más peso que al otro, o tal vez estamos dejando de observar uno u otro. Entonces, creo que son preguntas que nos van a llevar a una reflexión que nos posibilite para un tipo de comunicación distinto con nuestros compañeros. En la segunda parte de lo que es la sesión, viene la preparación de la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Em, y aquí, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues se centra en 2 puntos principales. El primer punto es, que ante el tema que nosotros seleccionamos para trabajar en cada uno de nuestros centros de trabajo, comencemos a establecer ese diálogo, esa reflexión con base a los insumos que se están compartiendo en la página oficial, en donde vienen, de acuerdo a los temas que se propusieron y que, bueno, vamos a elegir los que nosotros hemos, los que elegimos nosotros para trabajar en las primeras sesiones de nuestros consejos técnicos. Y el otro punto sería, pues dialogar y reflexionar, que este diálogo y esta reflexión sea realmente muy clara, muy precisa, para que a nosotros nos dé un margen para poder comprender y anclarlo a nuestra práctica docente, aterrizarlo en una situación problemática que sea real, que sea además una situación compartida, que favorezca, estos entornos colaboradores, porque bueno, va a partir de esta práctica cotidiana y nuestro quehacer profesional. Muy bien. Nos pide luego que bueno, que cada uno de nosotros como directivos, revisemos los insumos, que atendamos a lo que nos dicen ahí las recomendaciones para poder enmarcar las participaciones de nuestros compañeros docentes en su momento. Después viene la parte de los insumos, cómo nosotros vamos a organizar y a presentar, que serían pues, las orientaciones que ya dijimos que vamos a descargar de acuerdo a nuestros temas también. El anexo uno que ya lo vimos aquí la infografía, y el anexo 2 que ya lo vimos aquí con el resumen. Después vienen unas referencias, cada referencia trae su propia liga para que yo pueda explorar los materiales de trabajo. Todos van en el mismo sentido, obviamente, de esta parte de las comunidades de aprendizaje y el trabajo colaborativo. Finalmente, nos habla sobre las estrategias nacionales, que en este caso nos presentan estas, la educación multigrado, donde se hace esta cartografía, en donde cada uno de los participantes como docentes de escuelas multigrado, pues hacen estas aportaciones. Vive saludable, vive feliz, en donde, bueno, se comenta que todavía andan por ahí algunas escuelas que requieren de vivir la experiencia de esta estrategia. Pero bueno, comparte también los resultados y por parte de los docentes de educación preescolar, revisar los semilleros de la honestidad, porque los valores se siembran y cultivan desde temprana edad. Eh, pues muchas gracias por haber visto este video, espero que te sea de utilidad y nos vemos en otro video. Hasta luego.